En México, pocas industrias viven una tensión tan compleja como la porcicultura, que tiene el reto de producir más, con menos impacto, bajo el mayor escrutinio y en mercados que ya no compran solo proteína, sino confianza. Hoy en Punto Ciego, reunimos a dos voces que están redefiniendo los pilares del sector desde lugares distintos, pero profundamente complementarios. Patricia Toledo, una de las estrategas más influyentes en sostenibilidad, licencia social y arquitectura ESG en México y Latinoamérica. Ha representado al país en foros internacionales, incluidos Naciones Unidas, y ha impulsado la idea de que la sostenibilidad no es solo un área de cumplimiento, sino una arquitectura de valor. Y Miguel Carvajal, director de sostenibilidad en Quequén, quien insiste que la sostenibilidad no es un destino, sino un sistema operativo que obliga a rediseñar relaciones, procesos y mentalidades. Esta conversación entonces no es solo sobre el sector porcino, sino sobre el futuro de la legitimidad, la reputación, la competitividad de una industria que alimenta a México y al mundo. Sobre todo, es una invitación a mirar donde casi nadie mira, en el punto ciego donde la sostenibilidad, la narrativa del país y la licencia social se vuelven inseparables. Y sobre todo, es una invitación a mirar donde casi nadie mira, en el punto ciego donde la sostenibilidad, la narrativa país y la licencia social se vuelven inseparables. Yo soy Aribén Tobar y esto es Punto Ciego. Bienvenidos. Nuestra gerente de comunicaciones se inspiró, los estudió y de ahí la verdad es que sacó algunos de los conceptos que pues para ustedes son básicos y traen en su vocabulario, ¿no? Entonces, si te parece, Pati, te queremos preguntar primero, en tu narrativa nos dices que la sostenibilidad es una arquitectura de valor más que un mero cumplimiento. Sí. Entonces, desde tu perspectiva, ¿en dónde está hoy el sector agroalimentario en toda tu experiencia que tienes? Y si nos puedes ayudar también en particular a acercarlo un poquito hacia el sector pecuario. Claro. No, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Y justo, a ver, en la narrativa que es la narrativa del Consejo Nacional Agropecuario, ¿no? Que tengo ahí la vicepresidencia de sustentabilidad, decimos que es una arquitectura de valor porque justo es cómo se integran las partes, ¿no? Cómo se van integrando las prácticas, desde que está en este caso como la parte productiva, ¿no? La parte de transformación, voy a llamarla en este momento, de comercialización y pues cómo llega al consumidor. Entonces, la sostenibilidad es un ganar, 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 si lo vemos como toda una cadena, ¿no? Una cadena de valor. Y esta es esta arquitectura de valor, ¿no? Y no nada más es que dices, no, pues es un gasto de uno, un gasto de otro, no. Es como sistémicamente se va agregando este valor. Y esto lo demostramos justo como en el Consejo, integrando justo las buenas prácticas del sector agroalimentario en un segundo reporte voluntario, ¿no? De Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde desglosamos prácticas específicas, ¿no? En lo que están haciendo las cadenas de valor para hacerlas más sostenibles. Caso también pues lo agrícola, pero lo pecuario prácticamente, y no se diga pues lo porcícola y demás. Y en dónde estamos, y lo coloco aquí en síntesis para abordar el resto de la entrevista del podcast, pero ver dónde estamos en que sí hemos ya avanzado sustantivamente en tener estas prácticas en campo y aún más medirlas. Yo creo que ya veníamos haciendo algunas de estas prácticas, ¿no? Y yo sé que aquí es que tengo el honor de estar con Miguel, él es un referente y punta de lanza en esto, porque yo creo que la industria, ¿no? Y los en sí, engordadores, la cadena y demás, ya venían avanzando en tener prácticas, pero todavía no le ponían luego la etiqueta de sostenibilidad. Eso es una historia real. Y la otra, luego no lo medían,
¿no? Entonces, ¿dónde estamos ahora? Y te digo, resumo con esto, en que lo estamos incluso ya midiendo. De hecho, en el reporte ustedes van a ver que se avanzó o se tiene más del 67% de avance como digamos, un indicador ponderado de los objetivos del desarrollo sostenible. Y pues bueno, esto nos indica de que ya no estamos partiendo de cero, ¿no? Que ya venimos de una secuencia y que ya se está implementando en campo, en los ranchos y demás estas prácticas. Muy bien. Miguel, hablas de la sostenibilidad como un sistema operativo. Es un concepto muy, muy interesante. ¿Tú cómo describirías el momento actual del sector porcino en esta gran transición? Uf, yo cuando pienso en el sector porcino y mezclo lo uno con la palabra sustentabilidad, me viene en la mente la palabra transformación. Estamos en un momento de profunda transformación, pero también hay que decirlo que estamos en una plataforma muy desigual. Es decir, el sector está en un momento muy heterogéneo en el alcance que muchos productores están teniendo en relación a la sustentabilidad. Me parece que hay productores que todavía están decidiendo, pensando qué es esto de la sustentabilidad. Hay unos que pensamos que ya la sustentabilidad tiene otro grado de madurez. Hay quien ve la sustentabilidad todavía como cumplir el marco normativo, el deber ser en temas ambientales. Hay quien lo puede ver desde, bueno, cumple el marco normativo y mitigo impactos. Y yo creo que esas dos visiones hoy no bastan y están obsoletas. Tenemos que transformar el sector a una visión de territorio. Entender que una actividad se vincula con el territorio físico y con el territorio social que la cobija. Y tenemos que salir de la simple narrativa del cumplimiento ambiental o cuidar algún recurso para transformar la narrativa a una línea de mantenimiento en el tiempo, estrechando vínculos con las comunidades y garantizando la existencia de los recursos. Cuando en mi mente pasa el concepto de sistema operativo, es porque considero que la sustentabilidad debe ser la nueva forma de mirar el negocio. No solamente desde el punto de vista productivo, que es importantísimo, no solamente desde el punto de vista rentable, que evidentemente sin rentabilidad no hay empresa, pero ya también tomando las decisiones desde un punto de vista de hoy hacia el futuro en esa nueva relación de territorio. Y un punto importante es cuando una operación no deja al área de sustentabilidad la responsabilidad del tema. Es decir, no son compartimentos aislados donde, mira, dáselos a lo de sustentabilidad. Cuando la dirección general, cuando las demás direcciones incluyen ya el tema de la sustentabilidad en sus decisiones y en su mirada, es decir, la empresa está avanzando a otro nivel, porque entonces la sustentabilidad se vuelve algo transversal y no es decisión de una persona o el proyecto de una dirección o una área en la empresa sobre sustentabilidad, sino que se vuelve un concepto integrador de la manera en que hoy vemos el negocio hacia el futuro. Qué interesante, porque una empresa, una organización con estas características como la que tú representas, esta capacidad, este marco que logra cubrir, y luego traspolarlo a lo que tú estás diciendo, ¿no? Desde un gran productor hasta un pequeño productor. ¿Cómo le puede hacer un pequeño productor para hacer frente con todas estas condiciones? Sí, bien lo decía Miguel, yo creo que son diferentes escalas, pero termina siendo el modelo que está interconectado en todas estas escalas, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, del pequeño productor y hablamos ya de cómo aterrizar sostenibilidad en campo, en prácticas, voy a decir, por ejemplo, una que está utilizando, si ustedes son los expertos, pero el uso de biodigestores, por ejemplo, ¿no? Y si hablamos del uso de biodigestores como una tecnología, digamos, válida para empezar, pues justo esto, ¿no? Como que no esta gestión de metano y tal, pero incluso se puede ver también desde estas diferentes escalas. O sea, hay de los que son en muy pequeñas escalas y demás, y pues están los grandes macrotuneles y tal que se tienen en esto. Entonces, pues la tecnología en sí se va, digamos, adecuando como a la escala. La otra, por ejemplo, puede ser hacia el tema del manejo de aguas residuales, ¿no? En donde pues empresas grandes y tal, sin duda ya tienen
pues todo un sistema de gestión, ¿no? Certificaciones y demás. Yo creo que ahí se ha avanzado como muchísimo. Y cuando me haces la pregunta hacia el pequeño productor, no dejo de colocar aquí otros 2 elementos adicionales, porque uno sí es la capacitación, o sea, la capacitación técnica en este sentido de cómo hacer esta gestión de agua, ¿no? Por ejemplo, residual y demás, que es lo que tendría que estar haciendo desde el pequeño productor. Y por otro, pues sí, la infraestructura y cuestiones ya también de financiamiento, ¿no? Que deberían de estar teniendo ahí también sobre todo los pequeños y medianos, para que se pueda tanto adoptar la tecnología, pero también impulsar estos programas de capacitación y que ellos cuenten con estas herramientas para poderlo gestionar. Yo creo que va avanzando para allá, insisto, por eso creo que sí son diferentes escalas de las que hablamos, pero el modelo en sí, en sostenibilidad, es interconectado y es las prácticas las que suman, ¿no? En estos indicadores. Claro. ¿Qué de este sistema porcino que urge rediseñar para que la sostenibilidad deje de ser un concepto y se convierta en una práctica? Buena pregunta. Yo creo que es insisto, el enfoque de territorio, porque eso va a detonar muchas nuevas preguntas de cómo debo de relacionarme con el territorio. Fíjate que es interesante, y lo pongo como ejemplo, una operación puede pensar, yo tengo un título de agua que me deja utilizar un volumen de agua, vamos a poner en términos prácticos, 100 litros de agua. Entonces yo respeto esos 100 litros y cumplo la normatividad de descarga. Y yo puedo decir, soy sostenible, apuesto a la sustentabilidad. Pero el reto que hay que transformar es la mentalidad. Hoy no basta decir eso, sino que hay que buscar un diálogo donde podamos pensar, yo uso un recurso que es compartido con los actores del mismo territorio. Uh-huh. Puedo decir, incluso compito por ese recurso. Yo sé cuánto recurso hay en esa zona, cuál es el nivel de agua, cuánto volumen de agua tengo, cuánta puedo y debo usar. Y el chip importante es transformar el pensamiento de decir, ¿cómo hago o cómo contribuyo como operación a que ellos que también usan el agua y la necesitan tanto como yo, podamos garantizar que tenemos agua hacia el futuro? ¿Qué acciones debo de hacer y sumar junto con para que tengamos agua en el futuro? Esto que estoy diciendo un ejemplo se puede oír sencillo, pero implica un cambio de mentalidad profunda, porque ya no es la operación hacia adentro, es la operación hacia afuera. Ese es el chip que hay que transformar. Eso es lo que hay que cambiar. Si yo tengo el valor de hacerme estas preguntas, tengo la audacia de responder estas preguntas y generar proyectos en consecuencia, hablaré de un futuro. Pero si pienso que mi operación sigue siendo de mi perímetro hacia adentro, yo cuido el agua y cuido a mis animales, eso ya no es. No somos esferas aisladas. Hay gente que nos observa, hay gente que se cuestiona. Para una comunidad es muy fácil decir, si se le va la luz, la operación se lleva la luz de la comunidad. Si tiene problemas de agua, pero mira cuánta agua consumen ellos y a ellos no les falta. Y ese es el gran riesgo de mantenerse en esta posición, donde ya no basta cumplir la normatividad. Fíjate qué interesante. La sustentabilidad te da datos, te obliga a tener datos. Esos datos se tienen que convertir en narrativa, pero aún así no es suficiente, porque esa narrativa la tiene que comprar la comunidad y el sector social. Y es entonces cuando legitimas la operación y la información. Yo puedo tener los mejores indicadores, pero si no los comparto, sigue siendo estresante mi relación con los demás. O yo puedo contar una narrativa muy bonita, pero sin datos. Es una narrativa que es publicidad. Pero cuando tengo datos que me generan una narrativa y sé llevarla a la comunidad para que la comunidad la legitime, ya brinqué y estoy en otro punto, ¿no? Creo que eso es lo urgente, que entendamos que tenemos que caminar hacia una nueva relación con el territorio. Llámese recurso natural, llámese comunidad, llámese también colaboradores de la operación, llámese también actores políticos, academia. Es decir, la operación está en un universo de muchos actores que hay que saber identificar y que sabernos relacionar.
Oigan, aprovechando aquí en esta transversalidad, ¿qué indicadores que no sean tan obvios nos permiten identificar si vamos en el camino correcto hacia algo más profundo o solamente estamos gestionando? Sí, es súper buena tu pregunta. ¿Lo quieres empezar No, a comentar? es Sí, que dale, dale. es muy interesante. Yo la pondría en dos perspectivas. Uno dice, ¿qué tanto quieres a la novia? ¿Cuánto inviertes en ella, no? ¿Cuánto inviertes en sustentabilidad? ¿Tu inversión es para cumplir la norma o para hacer buenas prácticas que contribuyen a este discurso de largo plazo en corresponsabilidad con el contexto territorial que te rodea, ¿no? ¿Cuánto estás invirtiendo? ¿Sigues pensando que invertir, o perdón, que designar un recurso económico sustentable es un gasto o para ti es una inversión que vale? Ese puede ser un indicador. Y algo que nos estamos arriesgando desde que Ken es a generar un reporte diferente. Yo me cuestioné mucho tiempo ante la eventual necesidad de que sabemos que tenemos que hacer un reporte de sustentabilidad. No nos basta o queremos hacer algo diferente, precisamente un poquito respondiendo a esto. No queremos decir cuántos metros cúbicos de agua estamos ahorrando o cuántas toneladas de CO2 equivalente estamos dejando de emitir o cuántas miles de personas tocan nuestros proyectos sociales. Porque creo que la pregunta arriesgada de fondo es, ¿y esa gente de tus proyectos sociales de verdad vive mejor? ¿Tiene más oportunidades? Esas decisiones ambientales que tomas, ¿de verdad están contribuyendo a mantener los recursos y además regenerarlos? Y es arriesgado porque no hay método. Fíjate, algo bonito de la sustentabilidad, bueno, que a mí me apasiona, es que no hay libro escrito. O sea, tú tienes que ir descubriendo, abriendo camino, entendiendo el entorno para contestar este tipo de preguntas. Nosotros fuimos a la Facultad de Economía. Algo importante es que hay que vincularnos con la gente que nos puede dar datos duros. Y la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán hizo un equipo de expertos con la Universidad Marista de Mérida y la Universidad Iberoamericana de México. Y la pregunta era muy sencilla. ¿Cuál es el impacto socioeconómico de Quequén en sus 64 comunidades? Y si estas personas tienen una mejor calidad de vida proyectada en 12 derechos humanos. Nada fácil, pero bueno, para eso están los investigadores. Se diseñó un procedimiento, una metodología, se hizo una despliegue de encuestas y hoy empezamos a tener esa información dura. Entonces, es atreverse a salirte del paradigma y de lo tradicional para de verdad contestar preguntas de fondo que inviten a la porcicultura a construir una nueva narrativa, que puede ser una narrativa nacional, incluso latinoamericana. Así la porcicultura contribuye al desarrollo del país. Y bueno, hay mucho que decir, pero ese creo que es el tema, ¿no? El atrevernos a ver, oye, inversión, ¿cuánto le estás metiendo a este que dices que te interesa? ¿Cuál es tu estructura humana? ¿Cómo la capacitas? ¿Cómo influyen las acciones de la empresa? Y la otra es, ¿cómo mides el impacto de tu operación? ¿Sigues midiéndolo simplemente respetando el agua que debes de consumir? ¿O te atreves a hacer preguntas más arriesgadas, de difícil respuesta? ¿Cómo estás impactando en la vida de las comunidades donde operas? Sí, pues mira, y abonando ya con lo que bien dice Miguel, yo creo que justo esos, están yendo mucho más allá. Y yo creo que incluso dos indicadores que todavía no caen en lo obvio, porque sí el obvio es la cantidad de agua, el impacto y demás, y esto yo creo que, insisto, yo creo que se ha avanzado y ahí hay que también tener estos datos duros, ¿no? Pero, por ejemplo, si se logra trazar, o sea, si se logra trazar la cadena, si se logra entender y tener el dato duro, ¿no? Desde que, pues eso, o desde que está ¿no? el engordador, en el proceso, la comercialización, y vamos trazando y teniendo datos duros de esto, pues esto es lo que le genera la confianza al consumidor, para empezar, ¿no? Como que realmente hacia allá se genera esta confianza, pero realmente es lo que te permite tener mayor predictibilidad de atención a los riesgos, ¿no? Cualquier riesgo que pueda existir en estos eslabones. Entonces, y ejemplos hay yo ahorita en el mercado en este sentido, ¿no? De bienestar animal o ¿no? De atendimiento, de alguna normatividad y demás. Pero justo porque le digo que es un dato no
no obvio aún, porque ya cumplir no es suficiente. Mira, veníamos de la narrativa de cumplamos, ¿no? Porque pues ese es el cumplir es el mínimo básico. Hay que cumplir la norma, hay que estar ahí, atenderlo. Y como bien me hiciste la pregunta pasada, pues ¿cómo le hacemos para atender la norma, no? Entonces, el básico es atender. Pero yendo justo, insisto, más allá, ya no es suficiente cumplirlo. Hay que medirlo, hay que tener el dato y hay que trazarlo. Si tenemos esta trazabilidad, nos permite evolucionar hacia otros esquemas desde, insisto, desde el manejo de riesgos o atención de riesgos, pero incluso ya hasta cuestiones más, por ejemplo, atención hacia inversionistas o fondos de inversión que ya te están pidiendo esta información para tener esta confianza, ¿no? Insisto, la confianza es medible, o sea, no nada más es medible la confianza. Entonces, es otro de los de los elementos no vistos que te quiero poner sobre la discusión. Creo que estamos evolucionando hacia estos modelos, pero todavía ahí hay mucho más por explorar y pues estamos como acordándonos, levantando, digamos, como este llamado en eso. Muy bien, oigan, ¿y esto lo estamos comunicando de manera correcta o estamos dejando muchos temas de valor sobre la mesa que no estamos haciéndole llegar a la sociedad? Sí, mira, pues yo empiezo, yo creo, con mencionar, más que el correcto, yo diría que estamos justo colocando las narrativas con datos. O sea, yo creo que ahí es gran avance, porque no se tiene ya nada más como este concepto romántico de la sustentabilidad, que por ahí iniciamos a entender que es sustentabilidad además, pero ahora sí se hablan con un poco de mayor profundidad en las prácticas, ¿no? Yo creo que la oportunidad y lo que deberíamos también de estar haciendo mejor y escalar, y lo mencionaba un poco Miguel, es cómo hacerlo de forma mucho más integrada, ya sea por región. Bueno, nosotros acá en el CNE estamos haciendo lo propio para integrarlo como sector, pero sí creo, como sector agroalimentario, pero sí creo que tenemos que tener una narrativa país, una narrativa sí sectorial, mucho más poderosa, porque tenemos mucho por contar de forma estratégica de cómo también sí estamos produciendo alimentos de forma sostenible, ¿no? Y esto se escucha menos que lo contrario, digamos, ¿no? Que la narrativa es contraria. Entonces, si nosotros no lo contamos, alguien más lo va a contar su historia. Entonces, sí requerimos fortalecer las narrativas, la comunicación, insisto, sectorial, pero pues que esto es a nivel país, sin duda, ¿no? Claro. Parece que de manera obligada desde nuestras organizaciones para atender las demandas del mercado que está cada vez más empeñado en el desarrollo de este tema, estamos generando nuestros indicadores, los atendemos, se vuelven ya un colectivo en organizaciones mayores como la del CNA, pero ¿cómo nos estamos vinculando con las autoridades, con el gobierno federal, con quienes tienen que estar considerando información para tomar decisiones, para generar política pública? Hay, por ejemplo, un indicador que es el Producto Interno Bruto ecológico que lleva el INEGI en sus cuentas satélites, pero no sé si es un indicador robusto, si deberíamos de vincularnos más con ellos para ir más profundo y que la toma de decisiones de las políticas públicas sea más consciente. Sí. Yo creo que está muy vinculada a la pregunta anterior. El gobierno evidentemente es un actor al que debemos de comunicar. Antes de entrar en esta con profundidad, me atrevería a compartir que creo que tenemos que ser muy ágiles y muy astutos, muy creativos en la manera de comunicar. Entender que estamos en un contexto donde, ya lo decía el Fondo Económico Mundial, que uno de los principales riesgos que se avisoraban desde el 2022 hacia adelante era el fake news, ¿no? La información falsa. Yo creo que más que el fake news, yo lo pongo así, hoy el gran reto es tener acceso a la verdad. Porque por una parte hay tanta información falsa, pero por otra parte el consumidor, la sociedad en general, ha perdido capacidad de pensamiento crítico. Compramos la primera nota que se nos viene, la interiorizamos y la compartimos incluso. Entonces ahí está el reto de poder comunicar de manera veraz en los canales adecuados. Y uno de estos receptores es el gobierno. Y aquí voy a tu pregunta. Yo creo que ya no basta con dar indicadores. Me parece que la reacción ante gobierno debe ser: estoy construyendo y tengo ese mira en el horizonte que converge con tus intereses país. ¿Cómo hacemos para llegar ahí juntos?
no polarizado. Y aquí vale la pena reconocer, oye, estoy aquí, quiero llegar aquí, ¿cómo le hacemos juntos? ¿No? Y tiene que haber mucho diálogo entre las autoridades ambientales, municipales, estatales, federales, para poner esos puntos de común acuerdo y entender, oye, la porcicultura es un factor económico importantísimo en el país, claro que lo es. El campo mexicano tiene serios problemas, no hay oportunidades en el campo, la gente está abandonando el campo. ¿Por qué lo abandona? Porque no hay educación, porque no hay salud, porque no hay servicios en general. Porque el campo para muchos productores hoy es sinónimo de pobreza. El hijo ya no quiere tomar la milpa del padre o su tierra para producir. Y el sector porcícola tiene ahí una narrativa para decir, yo llevo trabajo al campo, genero dinamismo en el campo. Y eso hay que saberlo compartir con gobierno para juntar intereses y decir cómo le hacemos para avanzar. Mostrar voluntad, mostrar hechos, pero también comprometer al gobierno, ¿no? Creo que ese diálogo es importante. No basta decir, yo cumplo. No basta decir, mira, es que trato. No, aquí está mi compromiso, le pongo un rostro y tengo los mismos puntos en común hacia el horizonte, ¿no? Entonces que México salga adelante. Y el sector pecuario en general es un detonante importantísimo y el sector porcícola debe de serlo más. Cuando estamos importando el 50% de la carne de cerdo al país, tenemos un potencial tremendo, no solamente en temas de seguridad alimentaria, sino también de llevar trabajo y oportunidades al campo. Esta narrativa no encuentro el punto de discordia con el gobierno. Hay que plantearla, hay que sentirla juntos para construir juntos. Oigan, y en esta relación con el gobierno, con la autoridad, donde el agua parece tornarse en uno de los puntos más críticos del avance de estos temas, ¿qué tendría que cambiar en la narrativa del sector para dejar de ser tan reactivos? Yo creo que un poquito lo que ya se mencionaba, ¿no? Dejar de decir, yo cumplo la norma, ¿no? Oye, no, yo soy un protagonista y soy un actor interesado en que ese recurso siga dando hacia el futuro, hacia la comunidad que me rodea y hacia mi propia operación, ¿no? Y soy un aliado en la construcción de, ¿no? Hoy estamos bajo una nueva norma, la 001-2022, perdón, que entra en rigor ya en marzo del 2027. ¿Y qué te digo en el sureste, con el suelo kárstico? Tenemos una columna especial. El que sabe de temas nos pide niveles de nitrógeno de 15. Y lo que se parecía imposible hoy es una realidad. Pero el hacerte acompañar con el gobierno, decir, mira lo que estoy logrando, pero además no solo me preocupo el agua en mi operación, sino estoy preocupado del agua en mis comunidades y cómo ayudo allá para que haya potable y que la educación ambiental en tema del agua. O sea, si te das cuenta de lo mismo, cómo salgo de mi operación y me hago parte de la comunidad en esos temas. Porque yo puedo tener los mejores instrumentos de ahorro de eficiencia hídrica, pero si la comunidad no lo sabe y a la comunidad le sigue faltando el agua y la comunidad sigue teniendo deficiencias, creas más asimetría. Y cuando haya una falla en ellos, al primero que van a voltear a ver es esa operación, porque es mi vecino. ¿Y él por qué sí tiene agua y yo no? Entonces hay que romper ese ciclo, ¿no? Hay que ver hacia afuera. Sí. ¿Cómo interpretaríamos esto desde la licencia social o esta legitimidad social y la gobernanza? ¿Qué señales nos están indicando la pérdida de la confianza social? Sí, pues mira, yo no, más que decir los elementos, a lo mejor de pérdida de confianza, le diría en el tema de gobernanza, como de 3 niveles que conectan nuevamente. Primero, y me voy a regresar justamente con este ejemplo de Agua Verde, porque mira, una es también cómo se están gestionando y cuidando las macrocuencas, ¿no? Las macrocuencas y las cuencas, porque realmente es la fuente, de ahí viene, ¿no? Porque por mucho que tengamos los instrumentos acá, aguas acá abajo y tal, pues de acá es donde viene el agua, de acá es donde están las fuentes de agua y demás. Entonces, se tienen que tener en estos 3 niveles, digo, y por eso hablo de lo de la gobernanza, es entender de dónde viene, en este caso macrocuencas, por ahí demás, que ese es el macro, y para eso es sí o sí política pública y ponernos de acuerdo, hacer un plan conjunto, ¿no? Para restaurar cuencas y macrocuencas, etcétera. De ahí tecnología, hemos hablado un poco del tema de tecnología, pero es
fundamental el que podamos identificar en la escala y tipo de producción y de producción o comercialización, cuál es la tecnología más adecuada, lo digo en costo-beneficio, para esa escala y esa producción, e incentivar que esto acontezca, que se adopte como esta tecnología, ¿no? Y me refiero desde captación de agua, desde riegos, o luego a lo mejor más específicos, más de precisión, o pues justamente como en lo pecuario, ¿no? Con la gestión de agua. Entonces, ¿qué tecnología tendríamos que estar adoptando en las industrias, ¿no? Y en los ranchos, etcétera? Y luego ya bien más hacia justamente ya la parte interna, ¿no? Como la parte interna. Entonces, ¿qué tiene que existir o qué existe en términos de gobernanza? Pues al final son estos grupos de trabajo que te ayudan a tener un plan rector y decir, pues, ¿cuál es mi plan, no? Mi plan rector, en este caso como de agua, en este caso de impacto que se deba de tener, y sobre eso ir dándole ahora sí que el seguimiento, tanto lo que lleva la parte pública. Y cuando digo la parte pública, es bien interesante cómo incluso desde los estados se empieza a tener mucho más, no se empieza, perdón, ya está más sólido tener más todos estos planes de sostenibilidad, lo voy a poner así, de una forma incluso también más integrada. O sea, las agendas 2030, por ejemplo, ya es subnacional, ¿no? Es subnacional, cada uno ya tiene sus metas y demás. Creo que todavía debería de existir esta interconexión, incluso entre las propias entidades también, ¿no? Porque pues es diferentes actores que tocan esta agenda. Entonces, en concreto, te diría, yo creo que es la estrategia y el plan rector, ¿no? Hacia esto, y la gobernanza es público-privada, desde los organismos y las empresas, ¿no? Y hasta pues este impacto social de la que ya te hemos hablado. Entonces está como que en esos tres. Miguel, ¿crees que de manera particular esta licencia social ya está reconfigurando la toma de decisión de los consumidores o está ya actualizando el acceso a los mercados? Yo creo que podemos decir que a nivel global comienza. Hay unos países donde ya es importante. En México me atrevo a decir que aún no tiene ese peso, pero va a tenerlo. Lo que nos pone a tiempo todavía de reconfigurar esto. Es decir, sí hay cada vez más ruido y cada vez más sonido en función de decir, esta operación respeta a una comunidad. O sea, sí empieza a haber. No me atrevo a decir que eso empieza ya a mover la aguja del consumo. Todavía estamos en un nivel de madurez pero va hacia allá. Lo que ocurre hoy, y lo hemos visto en el país, es cuántos proyectos de desarrollo se han parado literal. Aunque tengan toda la licencia ambiental, la licencia los frenó. Y hoy hay que reconocer que la postura de autoridades va mucho con la licencia social. Entonces, si no inviertes en la licencia social, puedes tener todos los permisos, pero el proyecto no avanza. Es más, se detiene y toda la inversión que se ha hecho va para atrás. Entonces creo que hay que empezar a pensar hay que ponerlo en el centro esto de la licencia social, que insisto, es saber cómo comunicar. Si me permites, doy un ejemplo rapidísimo. Yo quiero compartirles este libro, ¿no? Santuarios de Biodiversidad. Y también me servirá como un ejemplo que Ken tiene alrededor de 15,000 hectáreas de selva en conservación por un tema que nació como un tema de bioseguridad. En una superficie de 100 hectáreas solo ocupamos una huella del 9%, 7-9%. Todo el resto es selva. Entonces tú puedes decir, oye, yo conservo la selva. Fíjate lo que yo decía hace rato, es una narrativa. Yo conservo selva. ¿Qué datos tienes? Entonces empezamos a invertir en hacer estudios de biodiversidad de nuestras áreas naturales. Y representa el estudio de 3 áreas, el 30% de esa superficie, con datos, con listados de especies, de anfibios, de aves, de mamíferos. Tenemos otro de flora, ¿no? Entonces tienes los datos. Ok, ya tienes tu narrativa sustentada en datos, pero ¿cómo se la hace llegar a la comunidad? Esto cómo no sirve de nada si la comunidad donde están insertas esas áreas naturales no se entera de esto, pero sobre todo no se apropia de esto. Entonces hoy el trabajo es en comunidades, cómo estamos llevando esta información. De manera simbólica se le entrega a los alcaldes, pero estamos trabajando en comunidades de obras de teatro, talleres de verano, y el mensaje es sencillo: este patrimonio natural es tuyo. Y la empresa
contribuye a cuidarlo contigo. Lo que buscamos es que la gente vea a la operación. Creo que allá también es un mensaje que podemos transmitir, cómo debemos de pensar o repensar nuestra relación. Ve a la operación como algo que es parte de tu vida y cotidianidad y que suma a tu comunidad. Entonces ya dejamos de vernos como extraños o más allá de un vínculo, sí, mi papá trabaja allá, mi tío trabaja allá. No, esa operación incide en nuestra vida de manera positiva y por eso la comunidad abraza y da la licencia social a esta empresa o a esta operación de la que se trate. Pero son ese tipo de esfuerzos. No basta tener el recurso, no basta tener los datos, no basta tener un libro bonito. Hay que llevarlo a la comunidad para que la comunidad se apropie, lo legitime, entonces cierres el círculo. No, interesante, hablas justo de cómo cerrar este círculo, cómo hacerlo tangible y de, como decíamos, cómo pasar de la narrativa a algo que en realidad esté sucediendo. No te preocupes, te agradecemos mucho, claro. Pati, si tuvieras que definir en una sola frase la identidad del alimento mexicano sostenible para el mundo, ¿cuál sería esa frase? Uy, qué buena. Una nota para, pues al final de cómo producimos alimentos de forma sostenible, ¿no? Es como es esto, pues ahora sí que regenerando la forma de consumir alimentos, regenerando la forma de producir. Me iría mucho hacia el tema de la regeneración de los ecosistemas. Entonces yo creo que poner la palabra regenerar en el común de la gente me parecería fantástico para que empecemos a ver desde una perspectiva diferente justo los alimentos que consumimos. Fíjate que Pati hace unos momentos mencionaba un concepto que comparto y que me encantó, que es narrativa país, ¿no? ¿Cuál es la narrativa país de la porcicultura? Y yo creo que México está en la posición de construir no solamente una narrativa país, sino una narrativa latinoamericana de porcicultura. ¿Cómo no? Que no es la narrativa europea, ni la asiática, ni la de América del Norte. Una narrativa de porcicultura latinoamericana donde la porcicultura signifique regeneración de recursos naturales, prosperidad en comunidades, oportunidades en comunidades, desarrollo en comunidades, desarrollo en el país, ¿no? Entonces, esto va más allá de porcicultura, nutrición, es porcicultura, país. O sea, la porcicultura engrandece a este país y engrandece este continente. Una porcicultura que anclada en el campo, para todo el país, o desde el campo para el país, donde la porcicultura genere estos beneficios. Yo creo que esa es la narrativa a la que debemos aspirar todos en el sector y la podemos construir. Lo primero es que estemos en el mismo canal de entendimiento. Sustentabilidad ya no es cumplir, sustentabilidad es territorio. Ok, ahora ¿cómo le hago? Y allá tenemos ya un estándar de sustentabilidad que nos puede dar una guía a los porcicultores mexicanos de cómo avanzar en esas buenas prácticas para empezar a alinear el esfuerzo. Y yo creo que no estamos lejos de construir esta narrativa poderosa, potente, donde se ve la porcicultura como un motor económico, pero de desarrollo y de generación de oportunidades en el campo mexicano. Qué decir que de todos los sectores alrededor, restaurantes, turismo, en fin, tantos otros, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que enfilar nuestra energía, ¿no? Oigan, ¿dónde ven que el sector pecuario se está quedando más corto, que está siendo rebasado? Cuando hablamos de los datos, cuando hablamos de la narrativa o cuando hablamos de ambos en conjunto. Yo creo que es la integralidad en donde deberíamos también de enfocar el esfuerzo. Nuevamente, las narrativas, yo creo que hay narrativas, insisto en que hay narrativas un tanto aisladas, ¿no? Entonces hay que fortalecer las narrativas y ponernos de acuerdo en este posicionamiento país que venimos comentando ¿no? En este espacio, pero justo es en el cómo colocarlo dentro de las diferentes plataformas y estrategia y demás para ir juntos lo digo como este sector pecuario, que a ver, que en México pues es sinónimo de calidad, es sinónimo de inocuidad, ¿no? Sinónimo del impacto social y tal. Entonces, creo que en donde nos estamos quedando atrás es en diversificarnos con tandas demás. Entonces hay que como estrategia fortalecer esto
dentro de los organismos, los diferentes, y como sector pecuario, pues obviamente tiene sus, ¿no? sus subsectores y demás que habrá que generarle también ahí como toda esta línea transversal en términos de alimentos, insisto, más sostenibles, pero es ahí en donde podríamos como enfocarnos. Y ¿sabes qué? Con lo que tenemos, Ari, o sea, al final mira, estas prácticas, qué bello lo que están haciendo con la biodiversidad, ¿no? Lo que estamos midiendo aquí también. Entonces, yo creo que instrumentos ya los tenemos para arrancarnos con eso, como que estamos esperando alguna perfección. No, con lo que ya tenemos suficiente como también ya para poder como colocar todo esto en los diferentes ángulos de comunicación, y pues ahí es donde yo lo vi. Yo haría así como que este consejo de comunicación transversal, ¿no? Para poderle sumar elementos que todos le vayan poniendo y ahí lo colocamos. Y si eres perfecto, ¿para qué comunicas? Ya eres perfecto. Oye, es válido decir, estoy aquí, pero quiero llegar aquí. Y estas son mis brechas. O sea, es válido reconocer las brechas, pero decir cómo vamos a cerrar las brechas y con qué alianzas construiremos, qué alianzas tenemos que construir para cerrar estas brechas. Y esas alianzas serán aliados. Entonces yo creo que es cuestión de mirar de una manera positiva y de una narrativa correcta, sustentada en datos y con este tipo de conciencia transversal, integral. Hay mucho que hacer, lo cual es apasionante. Los retos son enormes y yo creo que aquí, en medida, pondremos a prueba y nos pondremos a prueba todos, empresas, organismos, gremios, para hacer adelante, ¿no? Entonces, en la manera en que trabajemos juntos, alineados, el reto pues, lo podremos tomar, avanzar y dar mucho más de lo que incluso hoy podemos aspirar. Me voy a atrever a hacerles una pregunta donde hablemos de cuál es el riesgo en la reputación del sector agroalimentario en el mediano plazo, 5 años vamos a ponerle, pero también a darnos esta oportunidad de cuál es el área de oportunidad que viene también en estos 5 años. Mira, yo el riesgo que ahí veo, ¿no? Por lo que incluso, insisto, que hemos estudiado, el riesgo se llama también, pues al final del día, mercado, que es confianza del consumidor. Porque si no ahora sí que lo digo hacia atrás, o sea, si estamos con estos brechas de comunicación, insisto, ya partimos de que tenemos buenas prácticas, de que estamos haciendo demás, pero si no alcanzamos a comunicar y que esto sea percibido, ¿no? Por el consumidor, ¿no? El ciudadano de a pie, ¿no? Que diga, oye, pues mira cómo sí estamos haciendo este tipo de producción de alimentos en México, que se sienta orgulloso, ¿no? De cómo incluso producimos alimentos de forma sostenible en México, pues el riesgo se llama mercado, en que lleguen otros mercados. Y somos un país abierto y a mí me parece también muy, muy bueno esto, fantástico que demás. Pero pues al final nosotros tenemos cómo competir más. O sea, no se diga que en la porcicultura también, ¿no? Que tenemos una importación considerable ahí también como país. Entonces decimos, bueno, pues esto es competitividad. Es prosperidad, justamente, ¿no? Entonces, creo que aquí es el juego de la percepción pública, pero sustentada en datos, en hechos y pues en toda una estrategia de comunicación que pueda como colocarse con una mayor confianza. Confianza es fundamental en todos los elementos. Consumidores, inversionistas, empresas, ¿no? Que el board de las empresas para que lo puedan colocar. Entonces, pues esto es. Pues yo creo que hay que asumir el reto, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es quedarnos como estamos, conformados como estamos, ¿no? Y no entender que el mundo cambia, la sociedad cambia, la legislación cambia, la competencia cambia y nosotros quedarnos igual, ¿no? Creo que es el peor riesgo que nos puede pasar. Oye, y entonces, ¿qué nos tiene que preocupar más en el sector? ¿La velocidad con la que están cambiando las cosas o la resistencia al cambio? Creo que van imbricadas una con otra. Hay que romper esa resistencia. Cuando rompamos esa resistencia, no podemos hacer, es una frase que todos conocemos, ¿no? No podemos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? El mundo es diferente, el consumidor es diferente, las exigencias son diferentes, hay que hacer las cosas diferentes, ¿no? Y es atrevernos a ver las cosas en futuro. ¿Cómo quiero ver mi operación en el 2030, en el 2035? Uh-huh. ¿Cómo imagino la porcicultura del 2030? Porque esa porcicultura no va a nacer en el 2030, ya nace hoy y se trabaja desde hoy. Los cambios sociales y ambientales no se dan en 6 meses,
se dan porque hay que cambiar una cultura, hay que invertir, hay que transformar, y es a la vuelta de los años que uno va viendo los resultados. Entonces, lo peor que nos puede pasar es seguir postergando el momento que no está postergando, ¿no? Yo creo que iniciamos esta conversación hablando de la porcicultura es un momento de transformación. Hay que agilizar esa transformación, hay que acelerar esa transformación, y todo nace del convencimiento, ¿no? Si se implementara con plenitud la sostenibilidad, la licencia social, ¿cómo se vería una granja, no solo porcícola? ¿Cómo se vería el sector pecuario en el 2030? Uy, pues más competitivo de entrada es elevar los indicadores de competitividad que se tienen actualmente, insisto, y por subsectores, pues hay que desglosar esto, pero si yo lo veo, por ejemplo, con ustedes, pues con el sector porcícola, yo diría que para comenzar también hay como una diversificación de consumo que hay que educarnos, ¿no? A los mexicanos también, por ejemplo, ¿no? El cómo generamos este consumo de diferentes formas también ahí, y que pues existen en otros países y pues nosotros todavía, pero con esto es como pues aspiramos incluso en términos de competitividad frente a otros países a mejorar estos indicadores y a justo hacerlo más rentable, voy a decirlo tal cual, más rentable, y que la sostenibilidad, ojo, que tiene que ser rentable, de hecho, entonces no es es parte del mantenerlo en el largo plazo. Entonces, pues yo veo una industria, un sector mucho más competitivo, más abierto a las tecnologías, a adoptarlas y a medirlas. No se diga en el tema de trazabilidad, ya mucho más implementado, e incluso capturando valor, monetizando de esa tokenización, por ejemplo, ¿no? Incluso entrando a otro tipo de mercados con esto, y pues no sería una integralidad ya para que estemos mucho más reconocidos por esta calidad que tenemos, inocuidad y la forma de producir alimentos más regenerativa. Pues yo creo que comparto la visión de Patty, mucho más competitiva de lo que es, pero también veo una porcicultura donde hay una excelente relación con sus comunidades, basada en la confianza, en la transparencia de datos y de la forma en que se opera. Una porcicultura o una granja que haya roto la linealidad y que sea un ejemplo de circularidad en el uso de agua, en el uso de los residuos, ¿no? Granjas que sean responsables del territorio, corresponsables del territorio, y que sean un ejemplo para México de cómo se puede producir alimento regenerando el sistema natural, preocupándose por las comunidades, preocupándose por la gente que trabaja en nuestras operaciones, y evidentemente dando la mejor carne del mundo que se produce en México, ¿no? Y luego, ¿cómo llevamos todo este trabajo al conocimiento de la sociedad? En su experiencia, ¿qué tipo de comunicación es más asertiva y nos permite conectar mejor con la sostenibilidad, con la cultura, con la competitividad, sin caer en un lenguaje predominantemente técnico? Sí, muy bien. Mira, ahora sí que ahora me voy a poner mi rol también de mercadóloga y comunicóloga, porque yo creo que algo que funciona muy bien son justamente las historias. Y ni siquiera digo ya las historias de éxito, como que decíamos, las historias de éxito, pero a ver, estamos contando, siempre como queremos contar las historias de éxito. Pero para lograr ese éxito, híjole, pasaron N cantidad de desafíos, ¿no? Y oportunidades y tal, que luego como que los apagamos o no sé. Hay tanta riqueza en esa comunicación. Entonces yo lo que te diría es como lo que llamamos el storytelling, ¿no? Pero el contar historias, pero incluso de cómo se superaron ciertos desafíos. Yo no nomás como el impacto o el resultado, que eso es parte de la tal. Pero oye, no, pues tuve este tema con agua, ¿no? Y miren, y estaba así antes, hice esto y así está después. Y en sostenibilidad no se diga, ¿eh? En regeneración eso es fantástico, porque tú ves, no, por ejemplo, en suelo, voy a cambiar un poco, pero ves un suelo degradado y luego ves, ¿no? Le pones ahí en cámara rápida cómo pasaron 2 años y trabajaron en el suelo, y luego ya ves hasta, ¿no? Las plantas, biodiversidad nativa y demás, y ya ves un suelo que está más regenerado. Entonces tú dices, mira el antes y el después, ¿no? Y entonces yo así lo plantearía en términos del
el impacto hacia la sociedad en general, porque de verdad uno, pues ¿cómo lo ve? En lo que come. Claro. Si dices, oye, no, pues aquí estoy echándome mis carnitas o acá está mi cochinita pibil, lo que sé yo, y hay toda una historia atrás de como yo siempre les digo, para mí, a mí me apasiona pues trabajar en esto, digo, pues es cómo llegan los alimentos a la mesa y hay toda esta historia atrás de cómo llegó, ¿no? Pues ahí depende con quién estén, ahí lo platico. Entonces, creo que esto funciona muy bien para conectar con el público en general, a estas audiencias, y hoy por hoy conozcamos que hay un consumidor, unas audiencias pues mucho más conectadas, ¿no? Justamente las redes sociales, toda la parte digital nos ha traído información mucho más a la mano y también conectando mucho más con la emoción que te causa, ¿no? Con la emoción que te causa hasta ver un animalito y que, ¿no? Y demás. Entonces, yo creo que es mucho esto, el cómo comunicar y demás, y todo lo demás, pues obviamente ya es inversión, estrategia, indicadores y los cómo, y ser muy consistentes en las narrativas, muy, muy consistentes, siempre con la verdad en la mano, de una forma en que se pueda explicar fácil, ¿no? Pero siempre con la verdad en la mano y nuevamente es reconociendo esos aprendizajes e historias que también ahí están, paro por aquí. Claro. ¿Qué tipo de comunicación nos permitiría entonces legitimar la licencia social y cuál va en contra y la destruye? Pues mira, en contra y la destruye es decir narrativas que no tengan sustento. Y bueno, tenemos gente que hace esa chamba, ¿no? Gente con un pensamiento muy radical, que ha polarizado y que sabe usar las redes sociales, no falta la prensa amarilla, etc. ¿no? El contrapeso yo creo que no es confrontativo. El contrapeso debe ser muy inteligente, muy sensible. Y yo creo que la mejor, sin dejar de hacer nuestra tarea, que es comunicar con mecanismos como la Pormex a través de la campaña, el Cero Cae Bien, o cada estado tendrá la suya. Pero yo creo que la mejor comunicación es la que no decimos nosotros. No me puedes decir, oye, yo soy un buen economista, hago podcast, o también me puedes decir, oye, hago podcast de lujo. Puedo creerte o no creerte. Pero cuando estoy en la calle y de repente, oye, ¿ya hiciste un podcast con Ari? No, es buenísimo, Ari, ¿no? Para hacer podcast. Cambia. El que tú me lo digas, que terceros me hablen bien de ti. Cuando terceros defienden la porcicultura, podemos decir, estamos logrando el objetivo. Y tiene que ver un poquito con la pregunta anterior. ¿Cómo vemos la porcicultura del 2030? Súper vinculada. Con ciencia, con instituciones académicas, con actores políticos, con ONGs. Porque esa es la oportunidad de que ellos se acerquen a ver nuestro trabajo, confíen en nosotros y ellos en sus foros, sus trincheras, sus escenarios. Y nos ha pasado, de repente, oye, es que tal empresa, mira, discúlpame, yo ya conozco, trabajo con él, y no es así. Esa es la mejor comunicación. Cuando una ama de casa, una comunidad, le dice a un activista, no creo que entres, porque yo estoy vinculada a esta granja y mi familia y mis sobrinos y toda la comunidad. Esa es la mejor comunicación. Pero hay que trabajar, hay que ser consistente con la narrativa, como mencionó Patti, con la veracidad, con la transparencia, abrir las puertas a la comunidad, a la sociedad y que vean que somos transparentes. Entonces, poco a poco iremos construyendo este contrapeso que cuesta más trabajo, porque hoy una nota en un medio social se alarma y la compartes y todo el mundo la cree. Pero por eso hay que ser muy quirúrgico. Sí, sí. ¿Con quién me alío? ¿Qué actor? ¿Qué mensaje? ¿No? Para que podamos ir permeando. Y creo que vamos haciendo cosas. Se están haciendo cosas interesantes, ¿no? Creo que veo mucha esperanza en el sector, veo mucha confianza en el sector. Hay que tomar decisiones correctas, ¿sí? Valientes y audaces. Si quisiéramos que medios como como Punto Ciego, ayudaran a acelerar este proceso de transformación, ¿qué historias deberíamos de estar contando? Bueno, pues aquí ya estás contando una, entonces claro, muy bien, Italia. Yo creo que eso, ¿no? Poner... Y fíjate, yo me quedo con la idea de qué hay atrás de la porcicultura, qué hay atrás de ese taco, ¿no? Muchas veces pensamos la granja, el trabajador. No, atrás de ese taco, atrás de esa torta de cochinita o de ese pozole, hay un montón de vidas conectadas. Está la señora en comunidad que pudo tener acceso a médico, a su hijo, por un consultorio dado por una empresa porcícola. Está el campesino que decidió quedarse en su milpa porque usa los abonos de la granja y ha aumentado su rentabilidad o su productividad.
Está ese joven que salió de las drogas por los proyectos de salud antidrogas que se tiene de una empresa en comunidad. Y son esas historias. Está esa persona con discapacidad que ha encontrado trabajo en un sector y hoy puede comprar su casa y asegurar a sus papás. Es un proyecto de inclusión importantísimo, ¿no? Y estamos moviendo a más empresas a que contraten gente con discapacidad. Esas son las historias, las que conectan el alimento de calidad, sano, con la vida común de todos nosotros. Y ver cómo esta carne y quienes formamos esta parte de la cadena estamos conectados con la vida de otros, mejorando vidas, nutriendo compasión. Eso es, yo creo que el gran mensaje que tenemos que dar. Sí, y yo creo que complementando ya con eso es, y de verdad, congratulo que ustedes estén teniendo esa liderazgo y corresponsabilidad como Pormex, como organismo, porque sí lo que hace a bien esto es integrar estas historias, ¿no? Integrar lo que se está haciendo y así mismo como difundirlo en las empresas, en los engordadores directos, en los comercializadores, hacia mercados internacionales. Entonces, yo creo que esta forma consolidada de poderlo comunicar es fundamental lo que ustedes están haciendo como organismo. Y bueno, así también lo hace el CNEA, dicho lo cual, ¿no? El integrar un documento, pero pues esto no deja de ser datos y tal, pero porque aquí vienen las historias de las empresas y tal, y todavía hay que traducirlo a la comunicación de a pie. Entonces, ya lo decía Miguel, en cuanto al impacto social que toda esta industria está generando y también en el cómo esto, nuevamente me voy hacia, contribuye pues a nivel país, ¿no? Lo que significa para el país el que nosotros podamos estar teniendo esta forma de producir alimentos, las oportunidades que hay para crecer. Yo creo que es muy, muy importante visibilizarlas, o sea, narrarlas, ¿no? Todas estas oportunidades todavía que tenemos con el sector porcícola también. Y bueno, pues no se diga el incentivar que se implemente estas tecnologías y todas estas prácticas. Muchas gracias. Para cerrar, pues les quiero agradecer mucho la participación de ambos, su conocimiento, su desarrollo profesional, los han llevado a que sus agendas estén normalmente muy saturadas, entonces les agradecemos mucho este espacio que nos brindan a esta comunidad. Y pues bien, cerramos. Esto fue Punto Ciego. Les agradecemos mucho su participación. Yo soy Aribén Tobar y los esperamos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Pues ya no gracias en tu despedida, pero gracias a Punto Ciego, a Pormex y el gustazo de conseguir con Pati. Yo aprendo mucho aquí cuando te veo, cuando te escucho. Te subo en el Instagram a ver qué va a decir, qué nos dijo, dónde estuvo. Yo voy retroalimentando. Y bueno, son necesarios estos espacios, ¿no? Y gracias por el esfuerzo que hacen, porque pues, es parte de la comunicación que hay que tener, ¿no? Y motivar a otros productores y recibir comentarios también se vale, ¿no? Sí. Muchísimas gracias y a todo el equipo también y demás. Y nuevamente, que sea ahora sí que para beneficio de todos y pues que podamos seguir conectando con esta comunidad como tal, ¿no? En este sentido y demás. Y pues bueno, muchísimas gracias. Hoy escuchamos dos visiones que, aunque vienen de trincheras distintas, coinciden en algo fundamental. El futuro del cerdo mexicano no se va a definir solo en las granjas o solo en los mercados internacionales. Se va a definir en la capacidad del sector para integrar sostenibilidad, narrativa país y confianza en un mismo sistema. Patricia nos recordó que la sostenibilidad no es un área de cumplimiento, sino una arquitectura de valor que define competitividad, reputación y acceso a mercados. Miguel nos mostró que la sostenibilidad no es un checklist, sino un rediseño profundo de cómo nos relacionamos con el agua, el territorio y las comunidades. Y entre ambos, dejaron claro que si logramos contar lo que ya hacemos, mejorar lo que falta y alinear la visión técnica con la visión cultural, México tiene una oportunidad única de convertir su porcicultura en un caso de éxito global. Yo soy Aribén Tobar y esto es Punto Ciego. Aquí comienza la conversación. Este episodio contó con la dirección editorial de Iván Espinosa, idea creativa, dirección, guión y coordinación de invitados, Dalia Serna, y la conducción estuvo a cargo de Aribén Tobar. En el equipo también participan Gina López en escenografía, utilería, montaje y asistencia, Valeria Soto en diseño y comunicación digital
y Gabriela Aldana e Ilse Morales en atención a invitados. Punto Ciego es una producción de Opormex Studios. Si valoras el impulso a la porcicultura mexicana y la generación de contenidos de valor, te invitamos a unirte a nuestro equipo de patrocinadores y membresías. Nuestra industria necesita aliados como tú. Visita www.opormex.org.mx y encuéntranos en todas las redes sociales. Gracias por escuchar.